Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Qué lindo tiempo de cada vez que nos juntamos, lindo vernos las caras, ¿no? Bueno, seguimos con la serie de Primera de Corintios y hoy vamos a ver el capítulo 2 de Primera de Corintios, de esta preciosa carta del apóstol Pablo que nunca ha tenido tanta vigencia estas palabras del apóstol como la que puede tener en los tiempos que corren hoy en día, tan parecido a la época de Jesús e incluso justa y concretamente a esta iglesia de Corintio, ¿no? Miren, queridos, vamos a leer el capítulo porque es el capítulo entero, capítulo 2, así que vamos a leerlo entero y luego vamos a ver lo que el Señor tiene para hablarnos. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Wow, ¿verdad? Un capítulo largo, ¿no? Que nos habla de muchas cosas, entre ellos la presentación del Evangelio, la revelación de la palabra de Dios, cómo nos ha llegado, y de la importancia que tiene el ser consciente, querido hermano, que de la misma manera que nosotros llegamos a Cristo, permanecer en Él. Es decir, de que las cosas de Dios han venido de una manera sobrenatural en nuestra vida. Porque cada conversión es una obra sobrenatural de Dios, ¿sí? Ahora bien, miren, en el versículo 1 del capítulo 2, cuando esa expresión así que está conectada con lo que viene diciendo anteriormente. Y para no alargarnos del capítulo anterior, que ya os acordáis de lo que nos compartió el hermano Ariel, pues sí es cierto que el versículo 30 viene a resumir todo el capítulo 1. ¿Se acuerdan? Que nadie sabe la carne, ni poderoso, ni noble, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 30, para más o menos acomodarnos, para que vean lo importante que de todo esto que vamos a ir viendo en adelante, dice: por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aunque este versículo lo hemos escuchado un montón de veces, en resumidas cuentas lo que el apóstol Pablo viene a decir: hermanos, miren, toda la sabiduría del hombre, del mundo, del hombre, de todo lo que tú necesitas saber, quieres saber, que estás buscando y demás, se resume en que en el plan redentor de Dios, al aplicarlo a tu vida, Dios tiene el control de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, de la justificación, de la santificación y de la redención. Y que eso
esa obra es pura y exclusivamente de Dios. Por lo tanto, si tú te has de jactar, o como hemos de jactar de algo, jáctate en Cristo. Es decir, ¿qué significa? Que a Él apunta cualquier tipo de jactancia, cualquier tipo de gloria, se la merece Él. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Por lo tanto, aunque esto lo hemos visto muchas veces y demás, lo maravilloso de esto, ¿sabes cuál es, hermano? Es el hecho de que ¿cuántas religiones existen en el mundo? Son miles y miles. ¿Y cuántas religiones o denominaciones existen dentro del cristianismo? También, cientos y cientos. Mas, sin embargo, lo que marca la diferencia es el nuevo nacimiento, es la regeneración, es la obra de Cristo actuando en una vida. A pesar de que la persona intente por sus medios acercarse a Dios de manera religiosa, de justificarse a sí mismo, de buscar vivir en una santidad, etc. Por más que el hombre se esfuerce, si el dedo santificador de Dios, la diestra del Padre, no hace así, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Ahora bien, así que, debido a eso, debido a ese poder de Dios y esa gloria de Dios, que todo viene de Él, por Él y para Él, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, o sea, ese testimonio que acababa de decir, la justificación, la santificación, el plan redentor de Dios y demás, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Obvio que es lo que muchas veces intentamos hacer. Miren, cuando nosotros tenemos que testificar de Cristo, nosotros tenemos a veces el problema que no nos damos cuenta de que a veces yo he oído decir, pero es que yo no sé tanta verdad. No pasa nada. Sí, cuida que... dice, yo, a ver, me da temor testificar porque no sé tanta Biblia. Es que justamente ese es el problema, que cuanto más Biblia sabes, es más difícil que tú puedas predicar a Cristo. Miren lo que dice el versículo 2. Pues me propuse, dice el apóstol Pablo, el gran portento en el conocimiento de la palabra de Dios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber otra cosa. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Miren, cuando el apóstol Pablo se tenía que presentar frente a al frente del escenario griego, donde pasaban los sofistas, y cada uno daba su disertación filosófica, y a cuál mejor, cuál más elocuente, cuál más excelente y demás. Dice, claro, Pablo, ahora, ¿cómo les presento yo el evangelio a esta gente, no? Y ahí el apóstol Pablo conocía la filosofía griega, conocía un montón de idiomas, el mundo hebreo, en fin. Pero él se dio cuenta de que el poder del evangelio radicaba en no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Sin más. Sin más. ¿Y por qué dice a Cristo y a este crucificado? Si sabemos que sin la resurrección vana es nuestra fe. ¿Por qué Pablo dice y hace esa énfasis? Y a este crucificado. Primero, porque es locura. A ver, ¿cómo puede ser que ese Dios no venga a la tierra a morir? Eso. A ver, esto es tan loco. Por eso es que es locura la predicación de la cruz. Pero por otro lado, hermanos, ¿saben qué pasa con el tema de la cruz? Escucha bien esto. El tema es que tú y yo, en algún momento de nuestra vida, nos hemos tenido que confrontar ante la realidad de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto que la cruz muestra el gran amor que Dios nos tiene,
que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, también muestra lo miserable y lo pecaminoso que el hombre es, que tuvo que el Hijo de Dios padecer, morir en una cruz por mis pecados. Por lo tanto, más allá, aparte de agradecer a Dios ese sacrificio por amor a mí, lo que a todo cristiano nos debe llevar constantemente, ¿sabes qué? Hacerte ver con un espejo que realmente, hermano, no somos nada. Y aún más, que mi naturaleza, por eso va en contexto del capítulo 1, que yo frente a la gloria de Dios ni soy noble, ni soy sabio, ni soy poderoso. En nada. Pero no, en nada. En nada. Cuando yo pienso en algún momento, no sé, la nobleza, ¿no? Es que mi familia, vengo de una familia. ¿Tú sabes quién es mi familia? ¿Sabes de dónde vengo yo? Lo hablo de manera figurada, ¿sí? No lo estoy hablando de... Entonces, vengo de una familia de multimillonarios, donde hay mucha influencia en los poderes, en los gobiernos y demás. Eso no sirve para nada delante de la presencia de Dios. Y la sabiduría, miren, querido hermano, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Escucha esto, amor a la sabiduría. Si ustedes observan todo este capítulo 1 y lo que llevamos del 2, si hay una palabra que se repite constantemente, la palabra sabiduría. A mí me gusta la expresión de un predicador que decía que la filosofía es el amor a la sabiduría. Pues en Cristo se acabó la búsqueda. Porque en Cristo reside todo el conocimiento que el hombre necesita para ser sabio, poderoso y noble, espiritualmente hablando. Por eso, un simple niño sencillo, un hombre humilde, cuando el domingo pasado predicaba, ¿sabes qué imagen me venía a mí a la mente? Miren, yo he visto, ustedes saben que se está constantemente debatiendo en foros acerca de que si la evolución o la creación, que si la Biblia es palabra de Dios o no. Yo he estado con personas, hermanos, que yo digo, pobre, necesita, ¿sabes cómo me lo imagino yo al sabio de este mundo? Como un manojo de hilo que hay que desenredar. Tiene un cacao mental, hermano, tiene unas cuestiones. Y sin embargo, yo he visto personas mayores que por su edad y por sus circunstancias no pudieron aprender a leer ni a escribir. Y tienen una sabiduría espiritual muchísimo más grande que esta gente que se piensa que ha leído, que se informó de aquí, de allí. Y tiene un manojo mental, hermano, que no se da ni cuenta. Pero así se lo dijo. Por eso, acto seguido dice Pablo que se tuvo que proponer, hermanos, por eso, porque es tan grande las maravillas de Dios que no puede ir a vosotros, hermanos, con sabiduría y excelencia de palabra, porque no sirve para nada. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y eso cita cuando Pablo tuvo que viajar a Corinto para predicarles el Evangelio. Tuvo que Dios decirle, no temas, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice Pablo que andaba con ese temor, con ese miedo. ¿Por qué? Porque era muy probable que lo fueran a apedrear, que lo fueran a... Bueno. Entonces tenía... Y ese temor y ese temblor es el que debe reinar constantemente en un siervo de Dios. Porque si no existe ese temor y ese temblor delante de Dios a la hora de trabajar para la obra de Dios, entonces, hermano, esa persona se piensa que es autosuficiente. Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 y 11, dice, según el don que ha recibido cada uno, ministrelo a los demás como buenos administradores, ¿verdad? Y dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y luego dice, y el que ministra, ministre conforme a ¿qué? Al poder que Dios da. Miren, querido hermano, y esto
atañe a mí principalmente, porque, mami, bendiciones, a mí me atañe. ¿Sabes por qué? Porque a mí el Señor me dice: Julio, quiero que tú pastorees una iglesia. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Pero os digo una cosa, si al poner la mano en el arado y al ponerte a trabajar en las cosas del Señor, lo haces en tu fuerza y no en el poder de Dios. Porque en los poquitos tiempos que llevamos, que no es mucho, 4 años, si os puedo asegurar, hermanos, que si yo hasta aquí hubiese estado en mi fuerza, y no digo que en algún momento no lo haya hecho en mi fuerza, pero si mi constante hubiera sido mi fuerza, no hubiera durado ni 6 meses. Porque me conozco. Y porque mi reserva no es mucha. No es mucha. Y necesito, Dios, que me dé reservas. Señor, háblame, por favor, ministrame, ayúdame en tu poder, porque si no, aquí me quedo. Y así constantemente, ¿eh? Y eso es lo que por un lado, que crea un carácter de confianza en Dios. De saber que Dios te dice: tranquilo, yo estoy contigo. Como le dijo el apóstol Pablo: no temas, porque yo tengo mucho pueblo y yo voy a impedir que nadie te toque. Hablando en ese sentido. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y más a alguien que se pone, ¿sí?, visiblemente a servir a Dios. Al diablo no le gusta eso. Bueno, seguimos. Dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, la importancia que tiene que cualquier cosa que hagamos para el Señor, sea pastor, no sea pastor, sea que estás trabajando para el Señor, que hacerlo bajo el poder de Dios, es decir, bajo la fuerza que Dios te va dando por tu intimidad con Él? ¿Por qué? Porque cada vez que salen palabras de nuestra boca, el auditorio, a lo largo de los años, su crecimiento espiritual tiene que ser fundamentado conforme al poder de Dios y no a la sabiduría de Ariel, de Julio, de fulanito, menganito o de quien se ponga. Que por cierto, hoy eso es lo que reina, eso es lo que prevalece en muchos lugares: el personalismo, la sabiduría, elocuencia, oratoria de muchos, y cuánto sabe y demás. Miren, Pablo dice: yo os digo, hermano, no soy muy, aunque sea torpe en las palabras, no lo soy en el conocimiento. Es decir, lo importante, hermano, que es normal ver más las formas que el fondo, pero lo importante es que cuando cada persona sale de este lugar, te hayas quedado más con el fondo que con la forma. Mira la chaqueta que trajo, mira cómo habló, si habló bien, habló mal, esta palabra le empleo que tal cual. No, sino que me voy en mi corazón y en mi mente, con palabra de Dios en mi vida, donde eso a mí es lo que a mí me va a ayudar durante la semana y durante toda mi vida. Así que dice, versículo 6, sin embargo, y esto es, miren, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escucha esto. Dice: y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Miren, ¿se acuerdan en Hebreos 5? La palabra sólida son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos del discernimiento ejercitados en el bien y en el mal. ¿Saben una cosa, hermano? Hoy por la tarde me va a tocar compartir con unos hermanos, los hermanos del puerto de Costa Rica, y hablaré acerca de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hablaré acerca de que el fin máximo de Dios, el propósito máximo de Dios para una iglesia, ¿sabes cuál es? La madurez. Que tú y que yo seamos maduros. Y maduro es una persona que está completa, que no adolece, no es un adolescente, espiritualmente hablando. Es una persona adulta. Porque un niño habla como niño, juzga como niño, piensa como niño. Pero cuando deja de lo que es de niño, ya es un hombre adulto y ya piensa, juzga y
y habla como alguien que conoce, que tiene fundamento, que tiene experiencia de vida. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Miren, para que ustedes se den cuenta de una cosa, porque en este pasaje dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Y escuchen un ejemplo. Ustedes saben, miren, lo digo rápidamente, aquellas naciones que históricamente abrazaron un sistema de vida que hoy se le puede llamar como, por ejemplo, liberalismo, cuando tú le preguntas a alguien, defíneme lo que socialmente significa liberalismo, y la explicación, ¿sabes cuál es? Escuchen esto para que vean la conexión que tiene. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, que está basado en el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y ese sistema que te dicen que es un sistema de gobierno, político y demás, ¿a ustedes les suena en la palabra de Dios el respeto a los demás, el amor al prójimo, el servicio a los demás? Porque yo, hermano, tú y yo necesitamos, lo primero, que se nos respete a vivir. Donde hubo sistemas donde había genocidios. Luego se nos tiene, una vez que yo vivo, tiene que haber un respeto ¿a qué? A la libertad. ¿Les suena? Si vosotros estáis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero una vez que soy libre, yo necesito el respeto a mi propiedad, a lo cual yo gané con el sudor de mi frente. Por eso uno de los 10 mandamientos dice, no codiciarás la propiedad privada, no codiciarás los bienes ajenos. Pero esta filosofía, dicen que es mundana, que es del mundo, es sabiduría de lo alto. Y es que cuando nosotros lo llevamos a cabo, cuando ese sistema se llevó a cabo, saben que hay una estadística que dicen que estas naciones que han llevado a cabo este tipo de pensamiento, hay una media de entre 20 y 30 años que han desarrollado el país en 4 días. Porque hay un sistema de servicio, hay un sistema de libertad, hay un sistema, porque cuando a nosotros, hermanos, nos ahogan en impuestos, nos están robando la libertad y la propiedad. Y eso no puede haber, y ahí Dios no puede estar. Bueno, seguimos adelante. Por eso, Pablo viene diciendo atrás, hermanos, mira, vosotros no puedo intelectualmente explicarles todas las cosas del reino, porque no lo vais a entender, y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Porque estas cosas que yo estoy hablando, que parezcan terrenas, porque son cosas espirituales, y que se han de discernir espiritualmente. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Este misterio, que para nosotros ya no es un misterio, evidentemente, si no, no estaríamos aquí. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Escucha esto. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta que la gloria es de Cristo? Y que todo el misterio que el hombre necesita saber tiene un nombre, Jesús de Nazaret. Que cuando el hombre, cualquiera que sea, seas tú, sea yo, seamos cristianos, no seamos cristianos, cuando nuestro diario vivir a Cristo y a este crucificado, yo en lugar de estar frente al Señor y humillarme para obedecer su palabra, yo hago así, o hago así, frente a la realidad del Evangelio de Jesucristo, hermano, yo estaré siendo un necio. Miren lo que dice Proverbios 27, 22. Aunque al necio lo majes en un mortero junto con el grano de trigo majado, aún así su necedad no se apartará de él. La sabiduría de Dios nos lleva, hermano, a no ser necios.
Y para un lenguaje más cotidiano, ¿qué es un necio? Un testarudo. Cabeza dura. Duro de servicio. Duro de entendimiento. Que aún a pesar de ver evidencia de que Dios es veraz y es real, aún así niegan. Por eso dice el Salmo, el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué dice que no hay Dios? Porque es necio. Y yo me pregunto, yo soy necio. ¿Puedo tener un grado de necedad en mi vida? En mi diario vivir como cristiano. Sí, anda que no. Si no tuviera yo ningún grado de necedad, es porque Dios ya hizo la obra completa en mí y no estaría aquí, estaría glorificado en el cielo. Por lo tanto, estamos creciendo espiritualmente y el crecimiento final de Dios es la edificación, es la madurez espiritual. Seguimos leyendo. Dice, por eso dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No tiene absolutamente nada que ver con la filosofía que nos impone la sociedad. Y no te das cuenta, hermano, no te das cuenta. Pero porque nosotros hemos nacido con la horma del zapato de la sociedad en la que nos tocó vivir. Y ni tú ni yo hemos conocido otra horma hasta que conocimos a Cristo. Pero que lamentablemente ese perfil y esa horma que constantemente uno dice, pero es normal, pero es natural, pero es cotidiano. Palabras normal, natural, cotidiano, es obvio, lógico. Esas cosas son las que el mundo te dice, ustedes están locos, nosotros estamos cuerdos. Ustedes están yendo mal en la vida, nosotros estamos yendo bien. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice, por sus frutos os conoceréis. Decía David Martin Lloyd Jones, un gran predicador, dice, el cristiano que conoce sus palabras, conoce su Biblia, no se debería asombrar de la condición que vive el mundo. ¿Sabes? Oh, nos echamos la mano a la cabeza, wow, las cosas que están sucediendo y que cada vez va peor. No te debe sorprender, no. Obvio que suceda, porque en el corazón del hombre hay necedad y hay rebelión con Dios. Y es normal que el mundo, decía otro predicador, que desde que el hombre decidió no creer en el más allá, se volvió inepto para gobernar este mundo. Ahora bien, dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Miren, querido hermano, ¿saben cuál es Fíjense que hay gente que por más que estudien teología, yo tengo una frase, una paráfrasis, una forma de expresión que ya me la habéis oído decir, de que la palabra sin el Espíritu y el Espíritu sin la palabra. Es decir, yo para entender la palabra del Espíritu, yo tengo que tener comunión con el Espíritu de la palabra. Yo la Biblia jamás la llegaré a entender a menos que yo primero haga un pacto con Dios. A menos que yo rinda mi corazón a Dios. A menos que diga, Señor, perdóname, porque soy pecador y porque vivo a espaldas tuyas. Y me humillo delante de ti, Señor. Y quiero entender, a lo mejor, tus cosas estando alejados de ti. Y Dios dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Así que ese Espíritu es el que nos revela en nuestro interior, no aspectos técnicos, conceptos teológicos, no, palabra de vida. Es la vida que yo necesito, el manantial de vida. ¿Cuántas personas creyentes he visto amargadas que conocen la Biblia de pie a pa? Están amargadas. ¿Por qué? Porque no tienen vida. No tienen la vida del Espíritu. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Hermano, lo sencillo de Dios, Dios es sencillo. Pero Dios es como una puerta. Que cuando una puertecita de maderita que está en el campo, que ves ahí que no es gran cosa, pero cuando entras pasas el umbral de la puerta, ves un manantial, ves un mundo de sabiduría. Por la actitud de corazón. Dice,
porque en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjense lo que habla, Dice, dice, y no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que conozcamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se dan cuenta que pone al Espíritu Santo de Dios como contrarrestando a otro espíritu? Hermanos, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que se habla tanto en las iglesias, si dejáramos de tenerlo como un área doctrinal solamente, lo tuviéramos como una vivencia en nuestras vidas, nos daríamos cuenta, ¿sabes qué? Que la vida real, espiritual, cuando tú vives espiritualmente cerquita de Dios, automáticamente te estás posicionando en una guerra espiritual en contra del espíritu del mundo. Y que el espíritu no sabe cómo pelear. En tu mente, ¿se acuerdan la armadura de Dios? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu, el cinto, el apresto del evangelio, etcétera, etcétera. Porque es tu mente la que el espíritu del mundo ataca. Para que tú no creas lo que se dice, para que tú no entiendas. ¿Se dan cuenta cuando en la parábola del sembrador y la tierra cayó, pero los que dieron fruto dice, oyeron, entendieron y creyeron? Oyeron, entendieron y creyeron. Los demás no entendieron porque vino, se los robó o no tenía raíz. Porque la guerra espiritual se trata de nuestro entendimiento de las cosas espirituales y no se puede entender las cosas espirituales a menos que sepamos que las cosas espirituales no tienen absolutamente nada que ver con mi propia lógica o con las formas de ver que yo tengo, el paradigma que yo tengo de ver la vida. Porque, hermano, a mí siempre me enseñaron que tú tienes que superarte en la vida y crecer y tal, y buscar los mejores puestos de trabajo y superarte, y que a veces el fin justifica los medios. Cuando yo me enfrento a la palabra me dice, no, que nadie mide su propio vientre, sino que el que necesita una capa, dale la túnica, el que necesita llevarle una milla a la carga, llévale dos, y que pon tu vida por tu hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Se dan cuenta qué confrontación tan antagónica de lo que el mundo te dice? Tú eres un campeón, tú puedes, tú eres grande, tú necesitas dinero, tú necesitas crecer, Dios te dice, confía de mí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué buscáis la comida y la bebida y el vestido si ustedes acaso no valen más que un pájaro? Que hoy está, hay pájaros que mueren, que no viven menos que un día y Dios las alimenta y las viste. ¿No valéis vosotros más, hombres de poca fe? ¿Entender la lucha que hay espiritual? ¿Y cuántos hay, hermanos, de que dice, el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado? Y sin embargo yo me enredo en los negocios de la vida. Y no estoy hablando cuando estoy hablando de negocios, no estoy hablando de cuestiones económicas. Estoy hablando de cuestiones de hobbies, de cosas que me gustan a mí, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y Dios lo deja porque te ama, pero no estoy agradando a mi Dios. Y que sepa que soy un soldado que no tiene casco, no tiene espada, va desalineado, no tiene disciplina y que les va a llover todas. Amén. Miren. Entonces, para que sepamos de lo que dice ese espíritu que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, para que nos lo dio, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerdan en la conversación de Jesús con Nicodemo? Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que beben conforme a la carne, dice Romanos 8, ¿qué van a cosechar? Corrupción, muerte. Pero lo que siembran en el Espíritu, sembrarán gozo, vida, paz. Qué lindo es experimentar esto, hermano. Qué lindo es poderlo hablar y no que sea solamente letra.
Porque uno lo vive y uno lo experimenta, y que cuando tú mientras vas hablando te vienen a la memoria recuerdos, te vienen experiencias una tras otra de cómo Dios te da la paz, te da el gozo, te da el fruto del Espíritu Santo. Ese amor que tú no puedes amar, pero el Espíritu sí te la da. Que por cierto, que el amor ágape de Dios, ¿se acuerdan cuando Dios siempre dice, hermano, amaos unos a otros? ¿Cuál es el gran mandamiento? Que amen a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Miren, eso lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Pero ¿saben cuál es la diferencia del filos? Es decir, el amor filial, al ágape, el amor espiritual. Que el amor filial, lo que tiene para poder amar, tiene una condición, y es el objeto al que se ama. Yo puedo amar tremendamente a un ser querido, pero porque es mi ser querido. ¿Sabes que el amor ágape es un amor inteligente? Por eso dice, amar a Dios con toda tu mente. ¿Se puede amar con la mente? Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me relaciono con el Señor, cuando yo me relaciono con el Espíritu de Dios, cuando yo levanto la mirada y veo a mis hermanos y veo a la gente, veo creación de Dios, veo el amor de Dios que les tiene, veo que es el valor que el hombre tiene, que aún no te digo más, el hombre que no conoce a Dios no se valora a sí mismo. El cristiano que realmente conoce a Dios se debe valorar a sí mismo, y no estoy hablando de soberbia, estoy hablando de un valor que Dios nos da. Es un amor inteligente, ¿sabes por qué? Porque no puedes amar a menos que estés capacitado, que estés cualificado, y que tu condición, mi condición espiritual, sea en un estándar de bienestar espiritual, en donde tú tienes la capacidad de poder. Miren, Jesús, ¿cómo tuvo la capacidad de Jesús? Aún de cuando le estaban bofeteando, no levantar injurias ni nada. Él podría haber hecho así, mandar séquitos de ángeles a que arrasaran con todo el ejército y demás. ¿Cómo debió haber visto Jesús a Poncio Pilato cuando dice Pilato, no han encontrado, a ver tú quién eres, Dios? O a los judíos que les querían, le tiraban de la barba y demás. ¿Por qué Jesús los veía con compasión? Porque la mirada de Jesús estaba por encima de la mirada de cualquier mortal en este mundo. Por lo cual ese amor, hermano, es un amor perfecto. Es un amor trascendente. Es un amor que no está condicionado por el objeto amado, sino por tu capacidad de corazón de poder amar. Porque ustedes saben que el amor de Dios no estuvo acondicionado por el hombre. Él nos amó porque Él es amor. Estuvo acondicionado por su carácter y por su ser. Pues ese es el ágape. ¿Y sabe lo que dice Romanos 5:5? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría que no la puedes explicar y que mucho menos te la van a entender. Porque hay odio, hay rencor, hay celos, hay envidias. ¿Cómo van a entender eso? Imposible. Ahora viene la explicación del por qué. Ahora viene la explicación de por qué el hombre natural. Me gusta la expresión que usa la Biblia, el hombre natural. Porque ¿sabes qué es el hombre natural? El que se mueve por las cuestiones naturales. Si no lo veo, no lo creo. Lo tengo que tocar. Que se guía por los sentidos. El oído, el pan. Que no ha tenido todavía un despertar a una novedad de vida. Por una cuestión espiritual. En donde a Dios se le conoce en lo más profundo en el mundo espiritual. Dice, pero el hombre natural, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. ¿Cómo me viene a mí a hablar tú de juntarte un domingo, venir aquí con lo lindo que se está en la cama? Venir a este lugar, ponerte a cantar y a escuchar a un hombre ahí que está hablando y encima se alarga, que tendrías que hacerlo en media hora, lo hace en una hora y demás. ¿Qué es que está loco, Ay, que está loco, va a hacer. Y eso no es nada lo que seríamos capaces de hacer por el Señor si no nos pide, Locura, hermanos, por el Señor, por amor a Él. Locura, porque el amor es así, hermanos. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Por el amor de Dios uno es capaz de hacer cualquier cosa.
Cualquier cosa que santifique y glorifique a Dios. Amén. Es que el pastor ha dicho que no, hay que puntualizar, ¿no? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para eso los hombres no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes lo que es discernir? Es juzgar. Todos, hermanos, juzgamos en la vida. Todos. Desde que yo me levanto, yo juzgo, valoro qué me voy a poner, qué voy a hacer, que si voy a desayunar de una manera o de otra. Todo. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Con quién voy a frecuentar? La vida es un cúmulo de valoraciones, de juicios, de juzgar las cosas, sobrepesar, sobrevalorar las cosas, todo. Hermano, ¿cuánto más no hemos de juzgar, de sopesar nuestra vida espiritual, cómo la llevamos y qué va a pasar y qué va a ser de mi vida? Cuando yo no rindo cuentas, cuando yo no me he puesto a cuentas con Dios porque no me he humillado, porque no me considero tan malo como me dice Dios a través de la Biblia. Está sobre mi cabeza, hermano, sobre mi cabeza un juicio en el cual no voy a poder decir, ay, es que a mí nadie me dijo nada, yo no lo sabía. No. Es que nadie tendrá excusa. Dice que todo labio se cerrará. Todo labio dice que cuando dice que todo labio confesará el nombre de Dios, no está hablando solo de los creyentes, Está hablando de que los impíos, es decir, la gente que no conoce a Dios, confesará el nombre de Dios. Aunque no quieran, dirán, wow, es real. Y es Dios de ira, Dios de fuego consumidor. Queremos escapar de este fuego. No podrán, porque el fuego nos va a consumir. Porque si tú estás hecho de un material precioso por la cual solo Cristo puede dártelo, el fuego te va a purificar. Pero si yo estoy hecho de un material perecedero porque nunca conocí a Cristo y nunca acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, el fuego me va a consumir como la madera que quedará en cenizas y no habrá ya más memoria de mí. Por lo tanto, hermanos, dice, en cambio, el espiritual juzga algunas cosas. Perdón, que yo a veces digo. Todas las cosas las juzga el hombre espiritual. Todas. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Porque tiene el corazón de Cristo. Porque está alineado con la voluntad de Dios. Y os voy a decir una cosa, un ejemplo. Ya terminando, Así que no me podéis decir, que sea larga. ¿Saben cómo comparo yo la vida espiritual de una persona? Es decir, cualquier ser humano, ¿cómo lo comparo yo con esa persona y su relación con Dios? Como una radio. Dios es una antena que emite, es el emisor de frecuencia. Y Dios está constante, Dios es archiactivo, Dios está hablando, Dios está moviéndose, Dios es todopoderoso constantemente. Y Dios está hablando. Y Él está emitiendo constantemente sus ondas. Pero te voy a decir una cosa, hermano. ¿Tú te has asegurado que tu dial está en la onda correcta? Porque hay cristianos que están en el dial correcto, pero se escucha. ¿Ustedes alguna vez en la radio han puesto una frecuencia que no se ha oído muy bien porque no hay mucha conexión ahí? Y así muchos viven. Y luego están rogándole, Señor, háblame. Y Dios dice, estoy hablando constantemente. El problema es tú. Sintoniza. ¿Y cuál es el dial? Se llama, búscalo, se llama Jesucristo. Se llama intimidad. Se llama secreto. Se llama amor a mí. Cuando uno pone el dial correcto, estás ahí que Dios te habla, te ministra, te da y te habla cosas como dice, que no lo leímos, lo que oído, dice, versículo 9, antes bien como está escrito,
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque tiene su dial correcto. Y que tú puedes estar en cualquier parte moviéndote, pero si el dial está correcto, Dios estará contigo donde tú quieras que vaya. Y tú vas a tener revelación de Dios. Y las personas que nunca han aceptado a Cristo, porque no se han dado cuenta que están viviendo a espaldas, no tienen ni siquiera, por no tener, no tienen ni radio. Porque sabes que la salvación hay que comprarla. ¿Quién la pagó? ¿Quién pagó tu salvación y la mía? Hay que comprarla. Pero yo no la pago, la pagó Cristo por mí en la cruz. Y Dios te da, toma tu radio, Julio, para que tú te comuniques conmigo. Y esa es la forma en cómo uno vive la vida espiritual, en sintonía con Dios. Y luego, hermano, no nos llevemos la mano a la cabeza cuando hay cosas espirituales que no entendemos. Es que no lo entiendo, es que tal, es que cual. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, si yo llevo 10 años en el Señor, pero estos 10 años yo nunca me he preocupado por estar en sintonía con Dios, no me puedo quejar de que hay aquellas cosas que no las entiendo. Y por no entenderlas, no obedecer a Dios de corazón. Porque no puedes obedecer a alguien que no conoces. Amén. Así que, hermano, para terminar, miren, en Juan capítulo 3:12, en esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, mira lo que dice, lo que le dijo Jesús. Es que me encanta el Señor porque nos pone firme a todos. Me encanta. El que uno dice, no, Señor, yo te conozco, yo ando contigo, dice, vale, te pone firme y tú te quedas así. Bueno, yo pensaba que andaba más o menos, no, hermano. Pero es lindo porque el Señor dice que al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Al que ama, disciplina, por lo tanto, hermano. Pero miren esa conversación que dice en Juan capítulo 3, versículo 12. Y con esto ya concluimos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Como hacemos los argentinos. Hermano, ¿saben quién es el autor de hacer las cosas de Dios complicadas? Lo saben. Nosotros. Yo lo hago complicado. Y estoy totalmente convencido que cuando yo esté en la presencia de Dios, me va a decir el Señor, Julio, te lo sabías más que nada. Sabías, como sabemos, sabías latín. Y sin embargo, no te dio la gana de obedecerme. Por falta de amor. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, mi Dios, qué hermosa y rica es tu palabra, Padre. Como decía un predicador tuyo, Señor, que tu palabra, mi Dios, realmente hay que leerla, estudiarla para ser sabios. Hay que realmente creerla para ser sabios. Y hay que vivirla para ser santos. Estas tres cosas son tan ciertas, Señor, que mi Dios, enséñanos, mi Dios, a leerla, tener ese apetito, esa hambre por leer tu palabra. Enséñanos a creerla, Dios mío, porque es la obra de tu Espíritu en nosotros, Dios mío, para hacer realmente en este mundo, Dios mío, para la salvación, Padre. Enséñanos a vivirla, para vivir una vida de santidad, vidas que te agraden a ti. Señor, gracias por tu palabra, bendice esta iglesia, bendice nuestra vida con tu presencia, y te lo damos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.